Antes que nada, buenas tardes. Voy a pasar algunos avisos para no olvidarme luego. Bueno, en primer lugar, quería contarles que ustedes son más de los que corresponden a este turno. En los seminarios no vamos a tomar lista, pero sí en los trabajos prácticos, porque la semana pasada vimos que están viniendo, por lo menos ustedes, fueron 80 de ustedes que no correspondían al turno, fueron al CP, y eso implica que haya un desbalance en la distribución de mesas y que sea perjudicial para los docentes y para ustedes mismos, porque no es lo mismo tener una mesa con 20 personas que con 30, ¿está bien? El objetivo del práctico es generar, en la medida de lo posible, pequeños grupos de trabajo en donde el intercambio sea activo y fructífero. Y si nos hacemos clases teóricas porque es una masa de alumnos, no se va a poder, o sea, no se lleva adelante el objetivo planeado. Entonces, una de las propuestas que surgió para poder, creo que el docente que se fue no borró el pizarrón. Una de las propuestas es entonces obligarlos a que vayan a los turnos que correspondan. En los teóricos no se puede hacer eso en la medida en que yo no voy a perder tiempo tomando lista, pero desde un punto de vista que era un poco lo que yo les planteaba, o sea, a mí me encanta que vengan a mi seminario, me gusta que elijan el seminario, me gusta que les sirva, es uno de mis objetivos. Pero lamentablemente, si yo me pongo a pensar desde un punto de vista de bioseguridad, no podemos dar clases así. Si nosotros tenemos que evacuar el aula, las escaleras de emergencia no están libres, ¿está bien? Entonces, es también un compromiso como docente tener, digamos, el aula. Y si no, tendríamos que solicitar a las autoridades de la facultad que me den un aula más grande y damos teóricos con más cantidad de gente. Pero es una relación de compromiso entre el deseo de ser útil, de ayudar y de poder colaborar en que ustedes puedan vincularse más con la materia y aprender lo más que puedan, pero también no a costa de generar un cromañón si hay una emergencia. Y no exageramos, en esta facultad cada 2 minutos hay emergencia. Nosotros hemos tenido que evacuar esta aula más de una vez, porque se incendió un tablero, porque hubo una pérdida de gas, por distintos motivos. Entonces, no es algo que no ocurrió nunca y dijimos, bueno, el día que ocurra veremos. Entonces, estamos en una situación muy complicada en cuanto a la distribución de los alumnos y la libertad. Esta cátedra siempre se caracterizó por no querer tomar lista. Y fue deliberadamente, digamos, el no querer tomar lista. Nosotros consideramos que esto es una universidad pública en donde está bueno que ustedes puedan elegir a los docentes que quieran. Pero el problema es que está masiva la concurrencia, que se desbalancea. O sea, no podemos poner a todos los alumnos, los 900 y pico que están cursando R1, que elijan y que todos se concentren en un turno. Es nuestra responsabilidad lograr la distribución. Entonces, eso nos obliga a tener que tomar lista en los prácticos, porque si no hay una voluntad. Y la verdad es que si ustedes me piden un consejo en el práctico, está lleno de ayudantes, o sea, da lo mismo en el turno que estén. Pero claro, si ustedes vienen a este teórico porque les gusta más, después quieren irse al práctico para después irse a su casa. Eso no va a poder ser así, ¿está bien? Avisos. Primer punto era ese. Segundo punto. La semana que viene, el martes, es feriado, con lo cual se recupera el lunes. Como la mayoría de ustedes están cursando bioquímica el lunes, ahí sí pueden venir a cualquier turno o al turno que les sea más cómodo. En la actividad de la próxima clase hay un taller, una actividad práctica, en donde van a tener que recoger orina de voluntarios en el práctico, tomando agua y no tomando agua. Van a tener que hacer un ejercicio con eso, así que lean la actividad previo a venir al trabajo práctico. Bueno, creo que eso era lo más urgente y lo que tenía que avisar. Otra cosa es que, fuera de foco, ¿ustedes lo ven bien ahí? Sí. Hoy es un día de paro, supuestamente. Esa es otra de las cosas que nos caracteriza a la unidad académica 1, que ustedes paran, ¿está bien? Como es son las primeras clases, nosotros decimos que no queremos perjudicarlos, pero eso no significa que estemos contentos con lo que está aconteciendo.
Entonces, todos los docentes nos vamos a tomar un ratito para explicarles a ustedes algunas cosas y que entiendan cuál es nuestra situación también. ¿Está bien? El año pasado, en el año 2018, hubo 3 reuniones con, que se llaman paritarias, para ver cómo se adecúa el salario de los docentes universitarios, en este caso, que están agrupados en distintas gremiales. Se sientan a negociar, digamos, los representantes gremiales, en este caso de docentes universitarios, con el gobierno, o con los representantes del gobierno, para definir los salarios. Luego de 3 negociaciones, en el 2018 de paritarias nos ofrecieron un 15% de aumento, y luego de varias clases públicas, huelgas, entre las cuales estábamos nosotros en esa movida, se logró un 25% de aumento. O sea, más parecido a lo que se pedía inicialmente que a lo que ofrecía el gobierno. Pero de ese aumento del 25%, ¿sí?, que nos otorgaron, de ese 25%, el 10% es no remunerativo, ¿sí? Ahora les voy a explicar qué es no remunerativo. No incluyó cláusula gatillo y sí cláusula de revisión. Vamos a poner todo esto. ¿Qué es no remunerativo? Quiere decir, cuando uno mira el sueldo, aquellos que trabajan en relación de dependencia y tienen sueldos en blanco, tiene lo que se llama un sueldo básico y se le agrega a ese sueldo la antigüedad y otros rubros que pueden llegar a acumularse. En el caso de los docentes universitarios tenemos informes aprobados, etc. Una serie de... Esos aumentos no estaban incluidos, con lo cual el básico es muy bajo. Uno va sumando porotitos para llegar al sueldo real, entre los cuales la antigüedad. Cuanto más antigüedad uno tiene, más es lo que cobra. Entonces, eso no remunerativo es como si fuese en negro, ¿está bien? Pero así todo, bueno, fue un 25%. ¿Qué significa ese 25%? O sea, un 15% fue posta y el 10% fue medio como en negro. No incluyó cláusula de gatillo, que se venía, digamos, cobrando, pero sí cláusula de revisión. ¿Qué es la cláusula de gatillo? La cláusula de gatillo es algo que sí dice que la inflación, estamos en un periodo de hiperinflación, ¿está bien? Digamos, si hay una inflación, automáticamente el salario se va actualizando a esa inflación, hasta un cierto porcentaje. Esto no lo aceptó el gobierno y puso sí la cláusula de acuerdo por revisión, que sería que... Perdón, porque tienen un trozo prolijo para el interruptor. Creo que ellas son de tu turno, pero sé que no pueden entrar porque hay gente que no es de turno y que les está ocupando el lugar. Sí, yo acabo de hablar de ese tema. Yo no voy a tomar lista acá, no puedo hacer nada por eso. Se siguen los prácticos, pero no puedo. Les digo que pasen y se acomoden. ¿Hay mucha gente afuera? No se queda mucha gente. Eso es atrás está la escalera. me parece que no pueden entrar por la escalera. ¿No me abriría si me puedo? Sí. Disculpame que te interrumpí. Bueno, entonces, sí aceptaron la cláusula de revisión, que significa que cuando hay inflación se vuelven a reunir las partes. No es automático, sino que se vuelve a consensuar y a negociar. Bueno, ¿cómo fue entonces la realidad? Que la inflación del año 2018, según el INDEC, fue de 47,6% y nuestro aumento fue de un 25%. ¿Está bien? Por lo tanto, hay un 25% de pérdida salarial. ¿Cómo está? Yo aprovecho esta diapositiva para contarles. Porque ustedes a veces no saben quiénes somos los docentes. Ustedes llaman profesores a todos, ¿no? Al profesor le hizo tal cosa. La verdad es que no, profesores somos muy pocos. Esta es la estructura de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. En particular, me ubico en la unidad académica 1. Nosotros tenemos 2 profesores titulares, solo 2, ¿sí?, que son Cristina Ibarra y Gustavo Müller, 4 profesores adjuntos, entre los cuales estoy incluida. Es decir, llegar a un cargo de profesor no depende de la Facultad de Medicina. Uno concursa, es una cosa bastante difícil, que lo define la Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? El número de profesores no se define internamente en la facultad, sino la Universidad de Buenos Aires. Llama a concurso. Además de esos 6 profesores, después vienen los jefes de trabajos prácticos. Ahora sí son auxiliares docentes elegidos en la facultad. Y nosotros tenemos un total de 34 en toda la unidad académica 1. Luego vienen los ayudantes de primera, que tenemos un total de 23, y acá aparecen en rojo los 33, o sea, tenemos 23 rentados y 33 honorarios, que ahora les digo que son. Y después tenemos los ayudantes de segunda, que es todos los que están
son estudiantes todavía y que ustedes encuentran normalmente en las mesas del salón de TP. También en el salón de TP hay ayudantes de primera y JTP, pero en general los ayudantes de segunda son los que están más codo a codo con ustedes en los prácticos, ¿sí? Que son estudiantes que ya cursaron la materia. ¿Cómo es la situación actual salarial? Todos los que son ad honorem no cobran salario, también lo hacen voluntariamente. Es decir, que esta facultad es una de las facultades de la Universidad de Buenos Aires en donde hay mucha masa docente honoraria que da clases por el amor a la formación de profesionales. ¿Está bien? JTP, que es de trabajo práctico, que pueden ser con dedicación simple, que solo trabajan 12 horas por semana, es decir, vienen concretamente a dar clases. Y después tenemos dedicaciones exclusivas, semi-exclusivas, y hay gente que, yo me incluyo, que trabajamos full time aquí, es decir, hacemos docencia e investigación. ¿Está bien? Entonces, fíjense, estos son los salarios básicos. No quiere decir que uno cobre de bolsillo necesariamente esto porque depende de la antigüedad. Cuanto más antigüedad, esto más aumenta. Pero este es el sueldo que se negocia, el sueldo base. Después hay, digamos, todo el porcentual que corresponde a cualquier sueldo en blanco. Pero se van a dar cuenta que esta gente, que nosotros los que tenemos bloqueados los títulos porque somos full time, no podemos trabajar de otra cosa, arrancamos con 26.000, 30.000 o 39.000 pesos. ¿Sí? Bien. Entonces, en el año de 2019, ¿qué aconteció? Enero y febrero, vacaciones, el gobierno ofreció 6%. ¿Está bien? De aumento. Tenemos un 25% de déficit del año anterior, más toda la inflación que va transcurriendo en el transcurso de estos primeros meses, que no es despreciable. Y aún no se aceptó la negociación de paritarias. La próxima reunión está ocurriendo hoy, el 6 de marzo. Entonces, los gremios docentes llamaron a paro para anterior. ¿Cuáles son nuestros reclamos? Bueno, 35% para el 2019, porque le estamos sumando lo que nos deben del año pasado más los meses estos que fueron acumulando un 15%. Cláusula gatillo, es decir, que se vaya actualizando de acuerdo a la inflación, que se empiece a evaluar cómo rentar de alguna manera, aumentar el número de cargos para los honorarios, aumento de becas, boleto universitario, defensa del sistema previsional. ¿Cuál es la situación de los docentes ad honorem? Que el año pasado establecieron una lucha muy intensa. En Facultad de Medicina tenemos 6.000 de los docentes que tiene la facultad, 6.000 son honorarios, es decir, no cobran salario y trabajan. Es el 75% de los docentes de la carrera de Medicina, y no, o sea, de todas las carreras que se cursan en la Facultad de Medicina, de la carrera de Medicina y de las conexas. No reciben salario, no tienen obra social, no tienen aseguradora de trabajo y pagan sus propios viáticos para venir a enseñar. ¿Está bien? Entonces, es la situación que yo quería compartir con ustedes porque me parece que es correcto que ustedes vayan sabiendo cómo es la situación y que no es caprichoso y no es en contra de ustedes en caso de cuando tomemos alguna vez medidas de paro. Bueno. Empezamos con la clase de hoy. ¿Se acuerdan que yo les planteé que la metodología de funcionamiento es, además de venir al seminario, tiene que responder al parcialito en la web, en el CITEP? Vi que hasta hace un rato habían respondido de todo el día 400 personas. De este práctico solo habían respondido, los que corresponden a este turno, solo habían respondido 70 personas, 80 nomás. Por lo cual no estoy pasando bien el mensaje de decir es obligatorio, ustedes considérenlo obligatorio responder al parcialito antes de venir. Tienen que tener una aproximación antes de venir al seminario y al práctico a continuación de cuál es lo central en el tema que se va a desarrollar ese día. Aunque no hayan leído, aunque no se hayan metido, responder esas 4 preguntas de parcialito primero nos ayuda a entender por dónde viene lo central de la clase que van a ver. Y segundo, es un ejercicio para practicar para cuando ustedes tengan que rendir el parcial. Hoy vamos a ver el tema de ultrafiltración glomerular y de hemodinamia renal. Entonces, parcialito en el CITEP lo tienen que resolver. Hay también en el CITEP una actividad, que esto se las recomiendo hacer después que hayan venido al seminario de práctico en sus casas, que es
un programa de simulación en donde es una actividad que figura en la guía como actividad complementaria y ustedes tienen que probar, después al final de la clase les digo qué, pero utilizando este simulador que está en el sitio también. ¿Está bien? Otra de las características de mis clases es que antes de empezar con la clase de hoy vamos a repasar a través de un cuestionario que está en el blog, compartiendo fisiología, a ver si nos quedaron en claro los conceptos centrales de la clase anterior. ¿Está bien? Entonces, vamos rápidamente a responder estas preguntas que tienen que ver con la clase pasada y ver si nos quedaron los conceptos que quisimos transmitir. ¿Podemos decir que una solución es isotónica con el plasma si su osmolaridad es igual a la del plasma? Eso es falso. ¿Qué puedo decir de una solución cuando su osmolaridad es igual a la del plasma? Que es que isoosmótica o isoosmolar. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Esto sería falso. ¿Podemos decir que una solución es hipertónica con respecto al plasma si al sumergir glóbulos rojos en ella disminuye el volumen de los mismos? Alguien dijo no, pero dijeron sí. Son las dos opciones posibles. Si la solución es hipertónica, ¿me está generando una diferencia de presión oncótica entre el glóbulo y su entorno? Sí, porque todo lo que sea tónico viene de presión. ¿Sí? Entonces, si la solución es hipertónica, quiere decir que tiene una osmolaridad mayor o menor que la del glóbulo. La osmolaridad va a ser mayor, supongamos que sea 400, por ejemplo, pero además de ser hiperosmótica respecto al plasma, o sea, tiene mayor osmolaridad, me ejerce un rol osmótico, ¿sí? Cuando es hipertónico, si genera un movimiento del líquido, quiere decir que me está generando una diferencia de presión osmótica. ¿Y hasta dónde se va a mover el agua? Desde donde está más concentrada hacia donde está menos concentrada el agua. O sea, va a salir, se va a achicar. ¿Es correcta? Bien, eso es verdadero. ¿Cómo será la presión osmótica efectiva ejercida por un soluto que presenta un coeficiente de reflexión de 0,6 para una determinada membrana? ¿Mayor o menor a la calculada? Si el sigma es de 0,6, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significaba? Que el 60% de las moléculas, ¿qué hacen? No pasan. Se reflejan, pero hay un 40% que pasa. ¿Sí? Entonces, si la presión osmótica o la diferencia de presión osmótica entre dos compartimientos a través de una membrana es igual a la diferencia de osmolaridad por R, por T, por sigma, si este sigma es menor que 1, ¿sí? Si es 1, sería la presión osmótica teórica. Si algo es menor que 1, multiplicar un número por menos de 1 me va a dar un valor de presión osmótica menor. Eso es desde un punto de vista matemático y mirando la ecuación. Desde un punto de vista funcional, si yo tengo algo que es permeable, se me está moviendo y me está generando una diferencia de osmolaridad menor a la que yo esperaba si fuera impermeable su soluto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esas son las tres preguntitas para tener una idea de dónde estaban respecto al tema de la clase pasada. ¿Vamos bien? Entonces reiniciamos la clase de hoy, cuyo objetivo central es entender cómo los riñones comienzan a formar la orina y es a través del proceso que vamos a definir como ultrafiltración glomerular y que va a depender de la hemodinámica renal, es decir, de la circulación o del flujo sanguíneo renal. Si nosotros queremos definir como primera clase posta de fisiología renal, tenemos que poder entender cuáles son las funciones centrales que llevan a cabo los riñones. ¿Sí? Y podemos decir que los riñones son órganos, ¿sí?, cuya función central es regular el volumen y la composición de los compartimentos corporales. Si uno dice, ¿de qué se encargan los riñones? Sin lugar a dudas se encargan de regular el volumen y la composición de los líquidos corporales. ¿Sí? Pero, si somos mucho más exquisitos, vamos a decir que los riñones llevan a cabo tres funciones centrales.
Una de ellas es excretar, ¿no? ¿Qué es excretar? Es sacar del medio interno, de nuestro medio interno hacia el exterior, todos aquellos productos de desecho, ¿sí? Una de las funciones del riñón es filtrar y que siga de largo todo aquello que se tiene que excretar. En general son productos de desecho metabólico, ¿sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la creatinina. ¿Qué es? ¿Producto de desecho de qué? ¿De quién? Sí, pero ¿de dónde viene? ¿De la actividad de quién? De actividad muscular. Como producto de la actividad muscular se genera creatinina, que es un producto de desecho. Los riñones se van a encargar de excretarlo. Así, por ejemplo, la urea, ¿sí? También se van a excretar, o el ácido úrico, si quieren, en un formato. Va a haber un montón de productos de desechos metabólicos que simplemente por metabolizar alimentos se generan y que hay que excretarlos porque son nocivos para el organismo, ¿de acuerdo? Pero además también los riñones se encargan de excretar algunas drogas o algunos fármacos que uno incorpora transitoriamente a lo largo de su vida y que se excretan por vía renal, ¿está bien? Entonces, esa es una de las funciones centrales, la excreción de productos de desecho metabólico y toxinas o medicamentos o drogas. Se encarga de la homeostasis, es decir, la homeostasis es mantener constante dentro de cierto rango tanto los líquidos, o sea, el volumen de los compartimientos, como su composición mayoritaria, que son solutos, iones en su mayoría y no iones. Y también es un órgano son órganos que producen hormonas que están involucradas, por ejemplo, en la eritroprogénesis, que esa hormona es la eritropoyetina, que ya la van a ver en sangre. Hormonas como la vitamina D, que participan del metabolismo del calcio, o como la renina y prostaglandina, que se encargan de la presión arterial y del flujo sanguíneo. ¿Está bien? Es decir, que estas son las funciones centrales de los riñones, que tienen que ver con la excreción, con la homeostasis del volumen y de los líquidos corporales y con la producción endógena de hormonas que participan también del metabolismo. ¿Cómo es que se llevan a cabo o cómo es que logran estas funciones los riñones? Y esto es básicamente, si nosotros, ustedes saben que la unidad, este dibujito lo van a ver a lo largo de todas las clases, si yo represento un nefrón con este esquema, o la parte inicial de un nefrón, que es la unidad funcional de los nefrones, acá todo comienza, yo digo, bueno, ¿qué pasa o cómo se logra o cómo logra todo llevar adelante sus funciones? Para un proceso inicial que llamamos filtración, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Es decir, que el plasma que viene con contenido que viene con sus componentes, más productos de desecho metabólico, si quieren, se filtra, ¿sí? Se filtra todo el plasma. Ustedes ya me hablaron de este tema, ya estuvimos hablando un poquito en las clases anteriores. Filtramos todo el plasma. Vamos a filtrar todo menos ¿quién? Las proteínas plasmáticas no se filtran en términos generales, por lo menos no las de hoy vamos a ver eso en particular, pero en general filtramos libremente, ¿sí? El plasma o los componentes del plasma menos las proteínas plasmáticas, y después lo vamos a ver en detalle. Pero ese filtrado, que es grande, que es importante, es un volumen importante de plasma que filtramos por minuto o por día, la mayoría se reabsorbe, es decir, vuelve a la circulación. Yo filtro y recupero todo lo que el organismo necesita y deja de pasar o deja que siga circulando aquello que no se necesita. Entonces, el primer paso de la formación de la orina es la filtración. El paso número 2 es la reabsorción de todo aquello útil para el organismo. Y eso vamos a ver que se logra en distintos segmentos tubulares. Luego, otra de las capacidades que tiene el riñón es secretar, es decir, sacar de la circulación y mandarlo a la luz tubular. Secretar algunas sustancias que el organismo no necesita. Es decir, nosotros podemos sacarnos de encima sustancias de desecho o sustancias que no se necesitan filtrando en primera instancia, pero podemos agregar más sustancias secretando, ¿sí? En determinados segmentos. Y por último, entonces podemos secretar, y por último,
se logra excretar todo aquello que va a terminar siendo componente de la orina, está bien, de la orina final. Entonces, todas esas funciones que lleva a cabo el riñón las logra primero filtrando, luego reabsorbiendo y o secretando las sustancias que se secretan y otras que no, para finalmente dar la composición final de la orina que va a ser lo que se excreta. ¿Está bien? Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases de hoy y otras. ¿Está bien? Ustedes saben, desde el punto de vista anátomo-histológico, no me voy a meter porque ustedes ya cursaron en sus materias, pero que sí repasar que son órganos pares, retroperitoneales, que es un mix de vasos y epitelios, que la irrigación es tan importante que el 20% del flujo cardíaco va a los riñones, es un aporte importante de sangre, debido a que la función central es purificar, filtrar, ¿no? O sea que un 20% del output cardíaco va a la circulación renal. Entonces el flujo sanguíneo renal es un volumen importante, fíjense que son unos 1200 mililitros de plasma por minuto, es sangre circulando en los riñones. Hay flujo cortical y medular, ¿se acuerdan que los riñones los podemos dividir en corteza y médula? El flujo cortical es la mayor parte de la sangre que está en el riñón está en nivel de corteza, el 95% del flujo sanguíneo está en corteza y solo un 10% va a médula. La función, el hecho de que haya un volumen importante, un caudal importante de sangre en la corteza es porque es la sangre que va a definir el filtrado glomerular, mientras que la sangre que está en médula tiene una función, digamos, complementaria, que es mantener lo que llamamos el gradiente córtico-medular. ¿Se acuerdan que hay un gradiente? Vamos a ir viéndolo bien a lo largo de las clases. Pero bueno, hay un flujo importante. Y esto sí, este cuadrito sí me interesa que lo veamos con detalle. Ustedes recuerdan que, digamos, la sangre llega por arteria renal, se va ramificando y llegamos a un punto donde tenemos arteriola aferente, ¿sí? Tenemos al capilar glomerular, ¿están de acuerdo? Y la arteriola deferente. Bien. Y después sigue el capilar peritubular. ¿Sí? Este es el sistema de circulación, digamos, a nivel ya local de riñón, arteria, y cuando llegamos a nivel de los túbulos. Entonces, lo importante acá es recordar que tanto la arteriola aferente como la arteriola deferente son dos sitios de alta resistencia al paso de la sangre. Si son dos sitios de alta resistencia al paso de la sangre, ¿qué va a pasar con la presión arterial en esos dos puntos? ¿Se va a mantener constante o va a caer de una manera? Va a caer. ¿Cómo? Yo tengo una manguera. ¿Sí? Hoy vamos a apelar a la manguera para entender toda la clase. Si yo estoy regando un jardín y tengo una manguera conectada a una canilla, abro la canilla y empiezo a circular agua. Yo aprieto la manguera, ¿sí? Porque le estoy ofreciendo una resistencia al paso de ese líquido. ¿Para ustedes se mantiene constante? Entonces, cuando dijeron se mantiene constante, ¿en base a qué lo dicen? Cuanto más resistencia yo ofrezco al paso de un fluido. ¿Ustedes vieron el práctico de los tubitos del miércoles pasado? Esa genialidad que pusieron e implementaron los ayudantes de segunda, mayoritariamente honorarios, que pusieron su tiempo, sus ganas y su onda para que ustedes puedan ver a través de un colorante cuando digamos, hacen una bomba, como si fueran una jeringa, la empujan y empieza a circular el líquido. Ustedes veían qué pasaba cuando se ramificaba o cuando aumentaba el área o cuando disminuía. La idea de este práctico era que ustedes no se lo olviden más, ¿está bien? Que lo vean, que lo entiendan. Entonces, acá estamos en la misma situación, vamos a apelar a los tubitos y al líquido circulando dentro de los túbulos, porque de eso se trata la circulación, ¿está bien? Entonces, si yo acá viene sangre con una determinada presión, ¿sí? Desde que sale del corazón hasta que vuelve, dijimos que hay siempre una caída, una pérdida de energía por rozamiento, por desplazamiento de un líquido en las paredes de un tubo. Ahora, si yo llego a un lugar de alta resistencia, ¿esa caída de presión arterial va a ser mayor o menor?
mayor sin lugar a dudas, porque estoy ofreciendo resistencia al paso de ese líquido, ¿está bien? Bien. Luego viene el capilar. Ahí en el capilar es donde es un sitio que no ofrece resistencia, entonces la presión se mantiene constante y después vamos a ver por qué se mantiene constante. Pero en la arteriol eferente vuelve a caer, porque nuevamente hay una gran resistencia al paso de esa sangre que está circulando. Entonces tenemos dos sitios de alta resistencia. Siempre que haya alta resistencia, hay una caída importante de la presión arterial y por lo tanto de la presión hidrostática. ¿Está bien? Y el capilar glomerular es un sitio de alta presión, donde no cae la presión, vamos a ver por qué se mantiene constante ahí. Y los capilares peritubulares son sitios de baja presión, que esto lo vamos a ver dentro de 2 clases, o en la clase que viene empezamos. ¿Está bien? Esto a modo introductorio, corteza, médula. Recuerden que hay la unidad funcional es el nefrón, con sus distintos, o la nefrona, con sus distintos túbulos. ¿Está bien? Superficiales y otras yuxtamedulares. Las yuxtamedulares tienen una asa de Henle larga y se mete hasta la médula, mientras que las corticales son cortas y llegan hasta la médula externa. ¿Está bien? Lo importante es que cada segmento tubular en la cual se puede subdividir no es porque sí, no es caprichoso, sino que son anatómica e histológicamente bien diferenciables y las funciones que lleva a cabo cada uno de estos túbulos también. ¿Está bien? Tenemos el túbulo contorneado proximal, asa descendente delgada de Henle, ascendente delgada de Henle, asa gruesa de Henle y contorneado distal. Y luego tenemos los túbulos colectores, que un único túbulo colector recoge la orina que se está formando de varios nefrones diferentes. ¿Sí? Entonces, esto es simplemente repasar cosas que ya vieron. Entonces vayamos a entender cómo es que empieza. La clase de hoy tiene como objetivo entender cómo ocurre la filtración y cómo, a través de qué estructura se tiene que desplazar el plasma para llegar a la primera porción tubular, que es el túbulo contorneado, primero cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal. ¿Está bien? Bueno, de lo primero que vamos a hablar es que existe una estructura que llamamos glomérulo. ¿Está bien? Ustedes lo vieron esto bien en detalle anatómicamente, pero a ver si lo recuerdan. ¿Están de acuerdo con que el glomérulo está formado por el aparato yuxtaglomerular, células mesangiales y lo que vamos a llamar barrera de filtración? ¿Está bien? El aparato yuxtaglomerular estaba formado, está acá en este cuadrado azul remarcado, estaba formado por células granulares, que son células de la arteriola aferente, células musculares que se diferencian y generan, son células granulares porque contienen, o sea, elaboran, sintetizan y almacenan renina. ¿Están de acuerdo? Por eso se ven esos gránulos. Entonces tenemos las células granulares, tenemos la mácula densa, que es una diferenciación entre el tubo digestivo y el asa gruesa, ¿sí? Y tenemos células mesangiales, que están acá graficadas en el celestito, que son células de sostén, de soporte. ¿Está bien? La sumatoria de estos 3 elementos constituye lo que llamamos el aparato yuxtaglomerular. Esto ustedes ya lo sabían porque lo vieron en anatomía y en histología. Pero a nosotros nos interesa la función, estamos en fisiología. ¿De qué se encarga el aparato yuxtaglomerular? Producir, almacenar y liberar renina ante una caída de la presión arterial, y eso está localizado, el principal, si quieren, el principal ejecutor de esto es la arteriola aferente, ¿sí? Y además regula el volumen de filtrado glomerular, es decir, va a ocuparse de regular cuánto se filtra, qué volumen se filtra, si se tiene que filtrar más o menos. ¿Cómo regula el volumen de filtrado glomerular? A través de un proceso que se denomina retroalimentación o feedback túbulo glomerular, es decir, el túbulo le da información al glomérulo, después vamos a ver cómo, ante un aumento del fluido. Por ejemplo, cuando aumenta el volumen de filtrado glomerular, se va a censar en algún lugar que vamos a ver luego y le manda el túbulo información al glomérulo para decir, frena, filtra menos. ¿Está bien? Ante un aumento del volumen de filtrado,
va a haber una retroalimentación que va a frenar ese aumento. Todo esto lo vamos a ver en detalle. Simplemente saber que el aparato yuxtaglomerular tiene dos funciones muy definidas que están de alguna manera relacionadas con la regulación de la presión arterial. No se olviden que el riñón y el corazón van de la mano en la regulación de la presión arterial, junto con el sistema nervioso, ¿no? Bien. Además del aparato yuxtaglomerular, tenemos células mesangiales de sostén y tenemos lo que llamamos la barrera de filtración. Esto que yo les pongo acá con una liñita es más complejo. O sea, el glomérulo tiene una serie de elementos más complejos que van a definir, ahora voy a hacer el dibujo como no vamos a hacer de ahora más. Todo esto vamos a ver que es una, digamos, sería el elemento filtrante, ¿no? O es ahí, digamos, en los lugares en donde el líquido va a desplazarse desde el interior de los vasos hacia la luz tubular. ¿Está bien? ¿Cómo está formada la barrera de filtración? La barrera de filtración tiene tres elementos. Vamos a verlo en esta diapositiva que se ve mucho mejor. Esta foto ustedes seguro ya la conocen. Las tres capas que constituyen la barrera de filtración son, si vamos desde, si quieren, la sangre para adentro, tenemos un endotelio fenestrado, que si yo hago un corte, digamos, microscópico, lo veo como puntitos, o sea, como círculos, porque está fenestrado, entonces está, digamos, no es continuo. ¿Están de acuerdo? Entonces tenemos el endotelio capilar, que es fenestrado, tenemos la membrana basal, que tiene tres capas, la lámina rara interna, densa y externa, y después tenemos estos elementos que se llaman podocitos, ¿se acuerdan? Bien, entonces acá es una imagen, un cartoon, si quieren un dibujo más gráfico, en donde tenemos digamos, el endotelio fenestrado, la membrana basal y los podocitos, y acá viene un concepto importante. Los podocitos entre sí se interdigitan, sus bases, sus pies, están interdigitados y dejan acá una estructura que se llama diafragma, esto, que cada vez se sabe más sobre el diafragma, sus componentes, es como si fuese una red, un filtro, ¿sí? Que no va a dejar pasar determinados elementos, como los elementos figurados de la sangre, ni van a dejar pasar las proteínas, ¿está bien? Entonces es como una red o como una malla que en determinadas patologías, por ejemplo, hay un síndrome que se llama síndrome nefrótico, en donde esos pacientes tienen alterada este diafragma, esta estructura, o sea, no son independientes los podocitos entre sí, sino tienen una malla, una red que se interdigita y que juega un rol importante, que se puede acercar más, acercar menos. No nos interesa meternos en esto, pero sí saber que en determinadas patologías aumenta la permeabilidad de las proteínas, cosa que normalmente no ocurre, aparece lo que llamamos proteinuria, es decir, proteínas en la orina. Eso es porque perdemos proteínas, porque hay algo de la barrera filtrante que está fallando, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay una pérdida de la estructura de los podocitos, perdemos proteínas. Estos pacientes tienen una hipoalbuminemia porque tienen menor concentración de albúmina, que es la proteína mayoritaria del plasma, y generan edema. ¿Por qué generan edema si tienen menos proteínas en el plasma? ¿Qué rol juegan esas proteínas que son impermeables a cualquier capilar? Una presión oncótica que se opone o favorece la filtración. Se opone a la filtración. Pero si yo pierdo, porque tengo este síndrome, tengo una presión oncótica reducida, menos fuerza que se opone a la filtración y se extravasa líquido. ¿Está bien? Por eso tienen edema estos pacientes. ¿Ok? Bien. Vayamos a darle una vuelta de rosca. Entonces, estructuralmente ya lo sabían. Entonces, tenemos estos tres elementos de la barrera filtrante, los podocitos, o sea, el endotelio, la membrana basal y los podocitos. Vayamos a ver cómo es que retiene o deja pasar de acuerdo al tipo de sustancia del que estemos hablando. Entonces, la barrera de filtración deja pasar plasmas y proteínas, es la consigna de esta parte de la clase. Las tres capas de la barrera de filtración poseen
en su estructura, o sea, tanto los podocitos como la membrana basal, como el endotelio capilar, poseen lo que llamamos glucoproteínas o glicoproteínas, que son proteínas cargadas negativamente. ¿Está bien? Por lo tanto, van a dejar pasar, o la barrera de filtración define quién pasa y quién no, por el tamaño, ¿sí? Por el tamaño de esas moléculas, pero también por su carga. Las dos cosas combinan, no es ni la una ni la otra solo, sino combinan las dos cosas. Y miren este ejemplo, porque es un ejemplo que nos va a servir para entender por qué pasan algunas moléculas cargadas más rápido que otras, ¿no? Fíjense, esto es algo que aparece en cualquier libro de fisiología y lo que va a indicar es cómo es la filtración relativa. Es decir, si nosotros decimos el agua se filtra por completo, ¿sí? La filtración relativa es 1, se filtra todo, ¿está bien? El sodio, la glucosa, si la capacidad de filtración es 1 es porque puede pasar libremente. Lo mismo la inulina, ¿sí? O la creatinina, que se filtran libremente, ¿está bien? Pero hay sustancias, fíjense, la mioglobina, que tiene un peso molecular de 17.000, ya se filtra un 75%. Es decir, algunas moléculas pasan y otras no. Y si miramos a la albúmina, que es la proteína mayoritaria del plasma, que tiene un peso molecular de 69.000, casi no se filtra, es casi cero lo que se filtra, ¿está bien? Bien. Fíjense que tenemos graficados. ¿Se acuerdan que yo les dije que uno de mis objetivos es que no se asusten frente a un gráfico, sino al revés, que lo enfrenten y traten de analizarlo, porque eso los va a hacer sentir libres de prejuicios ante un gráfico, y eso es muy importante. ¿Qué tenemos graficado acá? Es la filtrabilidad relativa, es decir, cuánto se filtra respecto a aquellos que se filtran totalmente, ¿no? O respecto al plasma, respecto a lo que sea, de acuerdo al radio de la molécula. ¿Está bien? Entonces acá tenemos una sustancia que se llama dextrano, que es una sustancia artificial, que nosotros podemos constituir dextrano sin carga, dextrano con carga positiva o dextrano con carga negativa. ¿Está bien? Entonces fijémonos qué pasa primero con el dextrano neutro, qué pasa con la filtración de esta molécula a medida que aumenta su radio. Imagínense que fabriqué un dextrano pequeño, un dextrano más grande, más grande, más grande, pero sin carga. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la filtración que empieza siendo 1 a medida que aumenta el radio? Empieza a disminuir hasta que no se filtra más. Cuando su radio tiene un determinado radio de 42, no se filtra. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tenemos la misma molécula, o sea que vamos teniendo moléculas de dextrano de distintos tamaños, pero con carga? Primero, con carga catiónica, es decir, con carga positiva. ¿Sí? Yo te dije que la membrana de la barrera de filtración, las 3 capas, tienen glucoproteínas cargadas negativamente. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que cargas positivas van a ser atraídas o repelidas? Atraídas, es decir, que van a tender a ir hacia ese lugar donde hay cargas positivas. Y fíjense, a igualdad de diámetro, supónganse que tengo un dextrano de 30. Normal se filtra 0,4. Pero supónganse que ahora tengo un dextrano de 30 pero cargado positivamente. ¿Se filtró más o menos que se filtró más? Es decir, que a igualdad de tamaños, la carga positiva ayudó a filtrar. Eso es un ejemplo que muestra que no solo depende del diámetro, sino también de la carga. ¿Está bien? Porque si solo dependiera del diámetro, ¿yo qué esperaría? Que con carga o sin carga los de 30 se filtren igual. ¿Sí? ¿Y qué pasa si tengo un dextrano de 30 pero con carga negativa? Casi ni se filtra. Es decir que la carga repelió lo repele y hace que no se favorezca el filtrado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el filtrado es función del tamaño de las moléculas y de su carga. Y acá fíjense este ejemplo de una patología como puede ser, por ejemplo, una nefritis sérica, no importa, es una patología en donde se pierden cargas negativas, ¿sí?
Entonces, dice, al eliminar cargas negativas de la barrera, las glicoproteínas, o digamos, se descargan las proteínas negativamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el dextrano, si lo comparo con lo normal, cuando tiene 30, respecto a en esta patología que tiene un dextrano menos cargado negativamente? ¿Se filtra más o menos? Se filtra más. Es decir, que pierdo proteínas o dextranos, en este caso más. ¿Está bien? Entonces quiere decir que esta patología que afecta a la carga de los componentes de la barrera de filtración me va a modificar si se filtran o no determinadas sustancias. ¿Están de acuerdo con esto? Bien. Entonces, entendimos que la barrera de filtración limita por su tamaño y por su carga. Ahora vayamos a entender cómo es que se filtra y de qué depende ese filtrado o ese volumen de filtrado. ¿Recuerdan que la clase pasada introdujimos ya el concepto de cómo era la filtración en un capilar sistémico? Es decir, cualquier capilar del organismo que no sea ni capilar glomerular ni capilar peritubular. ¿Está bien? Cualquier otro capilar menos esos dos. En cualquier capilar del organismo nosotros dijimos que existe fuerzas, que son las fuerzas de Starling. Vamos a ir a un poquito más avanzado, esto lo vimos la clase pasada. Dijimos que hay componentes, ¿sí?, que tienen que ver con la presión, hay gradiente de presión hidrostática y gradiente de presión osmótica. ¿Se acuerdan que dijimos que, bueno, que va a haber movimiento de fluido impulsados por su presión hidrostática desde una zona de mayor presión hidrostática hacia una de menor, lo que no quita que también pueda haber un flujo de regreso? Y a lo que a nosotros nos interesa es lo neto, es decir, la diferencia entre la presión hidrostática en un capilar menos la presión hidrostática en el intersticio va a definir el neto de presión que va a mover líquido en una dirección. ¿Y cuál va a ser esa dirección? ¿Del capilar al intersticio o del intersticio al capilar? Del capilar al intersticio. Si ustedes hacen esta cuenta, si a la presión hidrostática en el capilar le restan la presión hidrostática en el intersticio, esto va a ser mayor que 0 y va a dirigirse desde el capilar hacia el intersticio. Están los números, después van a tener que hacer esta cuenta en el práctico para ver cómo es. Pero además del gradiente de presión hidrostática, hay otro gradiente, que es el gradiente de presión osmótica, que mayoritariamente está definido por las proteínas impermeables en el capilar, que quedan retenidas en el capilar, que mueven líquido desde el intersticio hacia el capilar. Aunque puede haber un pequeño movimiento desde el capilar al intersticio porque algunas proteínas se filtran, ¿sí? Pero esto es casi 0, lo podríamos casi despreciar, ¿está bien? Pero bueno, a los fines prácticos en teoría existe esa posibilidad. Lo importante es que lo neto va a ser, se va a mover líquido impulsado por esta fuerza osmótica desde el intersticio hacia el capilar. Todo esto está en simultáneo, no podemos disociar, primero pasa una cosa, después la otra, pasan las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando yo hablo de la presión neta de filtrado, cuando uno habla de cuánto se filtra en neto, sumando todo esto, va a estar definido por la diferencia de presión hidrostática, es decir, la fuerza que tiende a filtrar menos la que se opone, menos la diferencia de presión oncótica entre esos dos compartimientos. ¿Está bien? Estas fuerzas se llaman fuerzas de Starling. ¿Está bien? Y definen la presión neta de filtrado o presión neta de ultrafiltrado. ¿Sí? Bien, esa presión neta de ultrafiltrado en un capilar sistémico es casi la misma que en un capilar glomerular. En un capilar glomerular también tenemos las fuerzas de Starling, que la vamos a reacomodar en su nombre para ubicarnos en el capilar glomerular. Entonces, la sangre llega al capilar glomerular con una determinada presión hidrostática que la llamamos presión en el capilar glomerular. ¿Están de acuerdo? Y se le opone una presión que es de la cápsula de Bowman para, o sea, como si fuera del intersticio para el interior del vaso, acá es de la cápsula de Bowman hacia el interior del vaso. ¿Está bien? Y eso lo llamamos presión en la cápsula de Bowman. Se le opone. Pero a su vez tenemos la presión oncótica en el capilar glomerular definida por las proteínas, básicamente, que no se filtran, que es una fuerza que se opone, que va a tender a mover líquido desde la cápsula de Bowman hacia el interior del capilar.
¿Están de acuerdo con eso? Y tenemos una presión oncótica si se filtraran las proteínas, cosa que como no se filtran, las llamamos cero en condiciones fisiológicas. En condiciones fisiológicas, si yo tengo rota el diafragma o tengo la nefritis esta que les acabo de decir, voy a filtrar proteínas y me van a jugar un rol, pero no en fisiológico, es patológico. ¿Entienden? Bien, entonces, fíjense, si yo hablo de la presión neta de ultrafiltrado, estas dos fuerzas son iguales en un capilar sistémico y en un capilar glomerular. ¿Sí? Sin embargo, si ustedes midieran qué volumen se filtra de plasma en un capilar sistémico y qué volumen en un capilar glomerular, es significativamente distinto. Fíjense, el volumen de filtrado en un capilar cualquiera del organismo son unos 14 mililitros por minuto, o lo que vamos a hablar por día, en términos más grandes, se filtran unos 20 litros de plasma por día en la sumatoria de todos los capilares sistémicos. ¿Sí? Y fíjense qué pasa en los capilares glomerulares. Se filtran unos 180 litros por día. ¿Está bien? Entonces, a igualdad, si yo comparo un capilar sistémico con un capilar glomerular, en un caso filtro 20 litros de plasma por día y en el otro 180 litros. Sin embargo, la fuerza impulsora de esa filtración, que es la presión efectiva de ultrafiltrado, es igual. Quiere decir que tiene que haber algo que los diferencia para que en un caso se filtre mucho más que otro. ¿Y qué podría ser ese algo de acuerdo a lo que vamos viendo? La presión a la cápsula. Dijimos que son iguales. Perdón, acabo de decir algo. Acá me dicen la presión a la cápsula bomba. Acabo de decir que la presión neta de ultrafiltrado, que depende de la presión hidrostática en el capilar, la presión hidrostática en el intersticio o en la cápsula de goma, la presión oncótica acá, es la misma. Y me dicen, ¿de qué depende? De la presión oncótica. A ver, vamos de nuevo. ¿Pero qué es la constante de filtración? No me digan nombres artísticos que no conocemos. La fuerza impulsora, que es la presión neta de ultrafiltrado, es igual en un capilar sistémico que en uno glomerular. Y acabo de esforzarme en decir, bueno, esto es lo mismo, es casi la misma. Vamos a ver cuánto es. Sin embargo, uno filtra 20 litros por minuto, otro 180 litros. ¿Qué es lo que puede ser distinto? Además de una fuerza impulsora, ¿qué atraviesa? La membrana, de la permeabilidad de la membrana. Es decir, acá lo que tiene que ser distinto indiscutiblemente es este endotelio o esta barrera de filtración y esta barrera de filtración. ¿Sí? A eso lo vamos a llamar constante de filtración. Constante de filtración. KF, constante de filtración. Y ahora vamos a ver de qué depende. ¿Sí? La constante de filtración, si quieren, tengo que pasar una cosa que me quedó en otra diapositiva. Se me fue la constante de filtración, pero acá está, esta diapositiva. La constante de filtración es 100 veces mayor en el capilar glomerular que en el sistémico. Eso es lo que explica por qué en un caso filtro 20 litros por día y en el otro casi 200 litros por día, o sea, 180 litros por día. Porque es 100 veces mayor la constante de filtración. Y la pregunta ahora es, ¿qué es la constante? ¿Por qué entonces? Porque el volumen de filtración en un capilar sistémico o en un no glomerular es directamente proporcional a la presión neta de ultrafiltración. A esas fuerzas, la combinación de las fuerzas de Starling van a definir el gradiente o la fuerza impulsora. ¿Y qué es el KF? La constante de filtración. Es por dónde o las características de la membrana o de la barrera que tiene que atravesar. ¿De qué depende el KF? De la permeabilidad de la membrana del capilar, sea sistémico o glomerular, y de la superficie filtrable. No solo la permeabilidad, sino cuánta superficie disponible tengo para dejar pasar todo ese volumen que tengo que filtrar. Bueno, si comparo un capilar glomerular con uno sistémico, esa constante de filtración es 100 veces mayor en uno sistémico, en uno glomerular que en uno sistémico. ¿Está bien? Pese a que la fuerza impulsora, o sea, la presión neta es la misma. ¿Queda claro esto? Entonces vamos a responder a la pregunta del parcialito.
Yo voy echando las preguntas de parcialito con los contenidos a medida que van apareciendo. El parcialito, que ustedes lo pueden tener, no importa en qué orden aparece la pregunta, porque eso lo va sorteando y a algunos les tocó esta pregunta del primer término, otros yo tomé una que me apareció en cuarto lugar. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que preguntaba. La constante de filtración KF en los glomérulos renales tiene las siguientes características. Es una afirmación, ¿sí? La constante de filtración tiene las siguientes características. Depende de la permeabilidad y la superficie de la barrera de filtración glomerular. Bueno, tocó primera. Esto también puede aparecer en distintos órdenes. Pero veamos por qué no son las otras. Expresa la relación entre la presión hidrostática y la presión oncótica dentro y fuera del capilar. No. ¿Habla de presión en la constante de filtración? No. Su valor normal es de 160 a 180 litros por día. No me digan que no porque ya contestaron la que es correcta. Piensen, porque cuando les tocan un choice, ustedes les puede aparecer como primera opción esta, pueden dudar, porque el número 180 me lo dijo la profesora, habló de 180 litros por día. La constante habla de un volumen por día. ¿Esto qué es? El volumen del filtrado glomerular, ¿sí? Disminuye al contraerse las células endoteliales. Primera pregunta, porque esto puede generar confusión. ¿Las células endoteliales se contraen? No. ¿Quiénes se contraen? De De la barrera de filtración. Las células mesangiales, ¿no? Que son células de músculo liso modificadas. ¿Está bien? Y de sostén. Entonces, por eso no es correcta esa pregunta. ¿Está bien? Entonces, contestamos al parcialito de esa pregunta que apareció. Sigamos con nuestras fuerzas de Stirling y el volumen de filtrado de acuerdo a si es un capilar sistémico o glomerular. ¿Se acuerdan que la clase pasada dijimos, bueno, de las diferencias de presión hidrostática y desde las diferencias de presión oncótica, ambos en simultáneo surge cuando se filtra y cuando se reabsorbe? ¿Está bien? Entonces dijimos que en el extremo arterial, si quieren, esto no es arteriola, esto es en el extremo digamos, arterial, si quieren, de capilar arterial, la presión hidrostática supera la oncótica, por lo tanto hay filtración. Cuando las dos son iguales, no hay movimiento de líquido, pero cuando la oncótica supera la hidrostática hay reabsorción. ¿Se acuerdan? Y el volumen filtrado es casi igual al volumen reabsorbido. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que de cómo juegan esas dos presiones, hidrostáticas y oncóticas, se va a definir hacia dónde se desplaza el líquido. Cuando pusimos un ejemplo de que si por alguna causa yo tengo un déficit proteico, la presión oncótica disminuye y hay más volumen filtrado que reabsorbido. En este caso hay extravasación de líquido y esto lo llamamos edema. ¿Se acuerdan? Sí. Vayamos al capilar glomerular, que es lo que nos reúne en el día de hoy. De nuevo juegan las fuerzas de Stirling para definir hacia dónde se mueve el líquido. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo siguiente. Las fuerzas de Stirling a lo largo de un capilar sistémico, en este gráfico están graficadas, porque esto se los quiero mostrar bien porque aparecen en muchos libros de fisiología expresados de este modo. En este gráfico están graficadas por separado la presión, digamos, siempre medida en milímetros de mercurio, la presión se mide en las unidades de medida de presión universales, son en milímetros de mercurio, y fíjense que está graficadas por separado. Aquí en verde, casi rondando los 50 milímetros de mercurio, está la presión hidrostática en el capilar glomerular. ¿Están de acuerdo? De todas estas es la más alta, ¿no es cierto? Sí. Bien, casi 50 milímetros de mercurio. Esa sería la presión arterial que tiene la sangre al llegar a arteriola aferente y se mantiene constante entre el extremo de arteriola aferente y aferente. Porque el capilar glomerular era un sitio de baja resistencia. ¿Están de acuerdo? No modifica la presión arterial. ¿Qué otra cosa tenemos graficados acá? En verde tenemos en verde tenemos, vamos a ir en orden, porque si no lo voy a meter. ¿Cuál es la que le sigue en orden de importancia en cuanto a su valor? La presión oncótica en el capilar glomerular.
que es mucho más baja, ronda los 25, ¿se acuerdan? Que esto lo define la concentración de proteínas en plasma. ¿Y qué le va pasando a lo largo del capilar glomerular a la presión oncótica? Va aumentando, ¿sí? No pasaba eso en un capilar sistémico. No. ¿Qué pasaba en el capilar sistémico? Se Se mantenía constante, porque las proteínas siempre estaban adentro, no salían del capilar. Entonces, acá fíjense que las proteínas están adentro, no salen del capilar, pero se va aumentando su presión oncótica. ¿Está bien? Pasa de 25 a un valor de 35, 40, no lo vemos bien, pero bueno, tiene un valor aumentado en el extremo, y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué otra fuerza de Stirling tenemos? Tenemos la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, acá, ¿sí? Que es bajita, ¿no? Este cero, supóngase que será unos 15 milímetros de mercurio. ¿Esta favorece o se opone? Se opone. Se opone, ¿cierto? Y después tenemos graficada como cero, como la vamos a despreciar, la presión oncótica en la cápsula de Bowman, porque se debe a proteínas y como no se filtran, vamos a decir que es casi cero, la podemos despreciar. Pero están las 4 fuerzas posibles graficadas por separado. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que lo importante no es por separado, sino el gradiente, el delta, entre la cápsula de Bowman y el capilar glomerular. Entonces, veamos qué pasa con la presión hidrostática, que era en el capilar glomerular era 1 de 50, tiene una fuerza que va en dirección contraria en el intersticio, que es de unos 15, y la diferencia me da este delta de presión. ¿Se entiende cuál es la diferencia? O sea, la diferencia entre la presión hidrostática del capilar glomerular menos la de cápsula de Bowman, porque se oponen, me da la fuerza impulsora como delta, que va a dirigir el líquido desde el capilar hacia la cápsula de Bowman. Y de la diferencia de la presión oncótica menos 0, o sea, la presión oncótica es la que va a definir entonces cómo evoluciona ese perfil oncótico entre el extremo arterial aferente y eferente. Esto que queda graficado acá en amarillo sería el equivalente al volumen de filtrado glomerular. ¿Qué volumen se filtra? ¿Está bien? Ese área representa de algún modo el volumen de filtrado glomerular. ¿Está bien? Entonces, la presión hidrostática en el capilar glomerular favorece la ultrafiltración, ¿están de acuerdo? Mientras que la presión oncótica en el capilar glomerular y la hidrostática en, me equivoqué acá, en cápsula de Bowman, ¿sí?, se oponen a la ultrafiltración glomerular. ¿Están de acuerdo? Hay una fuerza que favorece y hay otras dos que se oponen. Todo esto sale de esta ecuación matemática. Entonces, ¿están de acuerdo con esto hasta ahora? Sí. Bien. Disculpe, yo no entiendo por qué se mantiene constante la presión hidrostática en el capilar glomerular. Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? De ese comparativo va a surgir lo que vamos a explicar. Si yo comparo los dos capilares en simultáneo, nosotros habíamos dicho que hay varias cosas. Hay un ejercicio en la práctica de hoy, en el TP, para que expliquen las diferencias entre los dos capilares y por qué pasan estas diferencias. Fíjense, si tomo un capilar cualquiera, entre el extremo arteriolar y venoso, la presión hidrostática fue cayendo. Si tomo un capilar glomerular, entre la arteriola aferente y eferente, la presión se mantuvo constante. ¿Sí? En este caso, cayó por el rozamiento y porque siempre que la sangre circule en un capilar, se va a encontrar con pérdida de energía potencial que se va a disipar y va a perder, y va a caer su valor. ¿Por qué aquí se mantiene constante? En primer lugar, porque hay un mecanismo intrínseco del riñón que se llama autorregulación renal, por un lado, y por otro lado, porque este capilar estructuralmente no ofrece resistencia al paso de la sangre. ¿Está bien? Esto lo van a desarrollar mejor en el trabajo práctico, pero esta es como la introducción. ¿Qué más? La presión oncótica acá se mantenía constante entre el extremo arteriolar y el extremo venoso. Alguno me va a decir, ¿pero por qué no aumenta la presión hidrostática acá si acá se filtró? Si yo filtro, ¿no concentro a las proteínas? Muchos van a pensar que sí, y podrían pensarlo, ¿por qué no? Esto sería válido si el proceso fuera no continuo,
Es decir, yo tengo, imagínense, un capilar con líquido circulando. No es que primero se filtra, se frena la sangre, filtra, y después arranca y se reabsorbe. Es un continuo, ¿sí? Es un continuo circular. Entonces, en una parte se está filtrando, pero en otra parte se está reabsorbiendo, con lo cual el caudal se mantiene prácticamente constante. Por eso no logro concentrar las proteínas, ¿entiendes? Si fuera un proceso en donde yo filtro y no dejo reabsorber, ahí se concentra. ¿Qué es lo que pasa a nivel renal? A nivel del capilar glomerular, solo filtro. Yo voy a hacer un dibujo que no es real, pero para mí es muy gráfico, y es el siguiente. Todos están de acuerdo que en el capilar glomerular se filtra. Yo tengo arteriola aferente y arteriola eferente junto con el glomérulo, y acá yo filtro. Como solo filtro, tengo estos dos extremos, solo se filtra. Entonces aquí las proteínas se concentran, porque le estoy sacando líquido y voy concentrando aquel soluto que se queda ahí, que es impermeable. Esto es lo que les voy a graficar, no es real anatómicamente, pero a los fines prácticos me sirve. Cuando yo salgo de la arteriola eferente, paso a capilar peritubular. Capilar peritubular. Pero la arteriola eferente era un sitio de alta resistencia, es decir, que la presión hidrostática acá sí cae, como caía acá también. ¿Sí? Ya dejó de mantenerse constante la presión hidrostática. ¿Sí? Antes y después cayó. ¿Sí? La presión hidrostática va a caer. Y vamos a ver qué pasa con la presión oncótica. Entonces, hasta acá solo hay filtración. Entonces, como solo hay filtración, las proteínas se concentran. Ahora, si yo grafico a continuación, en lugar de dibujarlo así, como curvito, se los dibujo a continuación el capilar peritubular. Este es el capilar peritubular, este es el capilar glomerular. Fíjense, como pasó por arteriola eferente, que es un sitio de alta resistencia, la presión hidrostática empieza a caer y cae. Y la presión oncótica se empieza a recuperar hasta llegar a su valor de 25, que era el mismo que tenía, si quieren, al principio del tubo. Se empieza a recuperar. ¿Y qué va a pasar acá? Que la presión oncótica supera la presión hidrostática en el capilar peritubular. Reabsorción. Se reabsorbe. ¿Qué es lo que pasa? Primero filtramos y luego en el capilar peritubular reabsorbemos todo lo que filtramos casi. ¿Se entiende? Es decir que si yo sumo el capilar glomerular más el peritubular, pasa lo mismo que pasa en un capilar sistémico. ¿Se entiende? Pero anatómicamente son procesos que están, digamos, por su estructura anatómica, que están, tenemos una red de capilares glomerulares en serie con capilares peritubulares. Y este es el proceso que se va a definir o se va a ir definiendo a lo largo de estos primeros tramos del riñón. Entonces, ¿queda claro por qué en un capilar sistémico las proteínas no se concentran, sino que se mantienen constantes? Porque al mismo tiempo que hay filtrado, en el mismo, digamos, en el mismo caño hay reabsorción, y por lo tanto el volumen de ese líquido circulante no se ve alterado, o no se ve alterado de manera importante, ¿está bien? Hace que la concentración de proteínas no se modifique. En cambio, en el capilar glomerular solo se filtra. Puede haber situaciones patológicas donde se reabsorba, pero no funciona, no es fisiológico, ¿está bien? En el capilar glomerular se filtra. Ahora vamos a ver cuándo puede que haya como regurgitación, o sea, que vuelva, pero eso es una falla en una patología, no es normal. Lo normal es que se concentren las proteínas a medida que voy sacándole líquido a ese plasma que circula y voy filtrando. ¿Están todos de acuerdo con esto? Bien, vayamos a contestar esta pregunta, que era otra pregunta del parcialito. Tenía graficado por separado, tienen el gráfico A, B, C y D. Gráfico A es el más alto. Yo siempre les sugiero, para que se vayan entrenando,
no mirar las respuestas y tratar de interpretar lo que le preguntan primero o contestar a la pregunta antes de mirar las opciones. Acá pregunta, indique qué representan las líneas A, B, C y D en el gráfico 1 de hemodinámica intraglomerular. Tenemos la presión hidrostática, la presión en milímetros de mercurio entre arteriola aferente y eferente. La más alta, ¿a qué correspondía? Presión hidrostática del ¿La capilar hidrostática en dónde? glomerular. Capilar glomerular. Esta que va cambiando su presión se va a cada vez haciendo más alta. ¿A qué correspondía? Presión oncótica. ¿Presión oncótica dónde? Glomerular. La que era 0, que es la de... Filtrado. Y ya con eso tengo, por descarte saco la C. Sí, presión hidrostática en intersticio. Entonces busco cuáles eran las opciones. Por suerte aparece primera. Entonces dice, es la presión hidrostática la A en el capilar glomerular, la B, la presión oncótica en el capilar glomerular, la C, esa es la correcta. Y después van leyendo cada una, para no confundirse, si ustedes ya definieron cuál es la correcta, por más que me aparezca la última opción, yo puedo ir descartando las anteriores. Tomemos al azar cualquiera, por ejemplo, la C decía que la A es la presión hidrostática del capilar glomerular, eso era correcto. Que la B es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. No, porque se va aumentando y eso no pasa en cápsula de Bowman. ¿Está bien? La van a ir descartando todas las otras cosas. Perdón. ¿Cuáles? Otra pregunta de parcialito. ¿Cuáles son las fuerzas que se oponen a la filtración glomerular? Sin mirar la respuesta. ¿Qué fuerzas se oponen a la filtración glomerular? La presión oncótica en el capilar se opone. ¿Y qué otra más? Presión hidrostática del La hidrostática en cápsula de Bowman. Entonces, la presión hidrostática en cápsula de Bowman y la presión oncótica en el capilar glomerular. Buscan la respuesta en función de primero saber cuál es la respuesta correcta. Si no, se empiezan a confundir. Si ustedes no lo definen primero y empiezan a leer, cómo era, mejor anotarse qué es lo que uno sabe y después buscar cuáles son las opciones correctas. ¿De acuerdo? Bien. Ese volumen de filtrado glomerular, que no es para nada menor, ahora vamos a hacer un poquito de sensacionalismo. El volumen de filtrado glomerular dijimos que son 180 litros de plasma por día o 125 mililitros por minuto. Fíjense que es unidades de volumen sobre unidades de tiempo. ¿Sí? Bien. 180 litros de plasma se filtran a lo largo de un día. ¿Cuál era el volumen de plasma de un paciente normal de 70 kilos adulto? ¿Qué porcentaje del peso de un individuo era agua, componente del intravascular? ¿Se acuerdan que era un 5% del peso? El 5% del peso de un individuo adulto normal, supongamos que pesara 70 kilos, era agua que estaba en el intravascular. Entonces yo les pregunto más o menos, ¿cuál es el volumen de agua en el intravascular? Si el 70% el 5% de 70 daba 3,5 kilolitros. ¿Sí? Bueno, ese es más o menos el volumen de plasma, ¿sí? A lo cual le tenemos que sumar el volumen que ocupan los elementos figurados para definir la volemia. ¿Sí? Pero estamos hablando de plasma porque solo se filtra el plasma. Fíjense que si se filtran 180 litros de plasma por día y tenemos 3,5 litros, quiere decir que a lo largo de un día se filtró ¿cuántas veces más o menos ese plasma que contiene nuestro organismo? Como 60 veces. Quiere decir que el riñón, los riñones se pasan filtrando, reciben y filtran, al fin de excretar los productos del desierto metabólico. ¿Qué le pasa a una persona que tiene una falla renal a nivel del filtrado? Empieza a retener sustancias nocivas para el organismo. Entonces, llega un instante donde si los riñones no logran excretar, ¿sí? Sacarse de encima esos líquidos llenos de productos de desecho, empieza a ser nocivo para el organismo. Y en esos casos, cuando no hay una función renal conservada, se llega a la situación de necesitar diálisis, es decir, una máquina externa al hombre que
le saque, o sea, que vaya haciendo circular la sangre en esa máquina que filtra, había las veces del riñón, y devolviéndole la sangre filtrada al organismo. ¿Está bien? Entonces, si hay fallas a nivel del filtrado, las consecuencias son una disfunción y una pérdida de la homeostasis de ese individuo. ¿Está bien? Entonces hay que asistirlo hasta llegar a trasplantes renales en caso de necesitarlo, ¿no? Entonces, lo importante es entender que es enorme la cantidad de veces que todo el plasma pasa por los riñones a lo largo de un día, y es enorme el volumen filtrado por esos riñones a lo largo de un día. ¿Está bien? Estos son valores que tienen que conocer. Nadie va a exigir que se acuerden de memoria datos que no se utilizan con frecuencia, pero hay datos que uno los tiene que manejar, ¿sí? Uno de ellos es este. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se mantiene constante el volumen del filtrado glomerular? La realidad es que se tiene que mantener constante, porque si no, las consecuencias son graves. Ahora, ¿qué pasa? Si el filtrado glomerular depende de la presión arterial, ¿sí? De la presión arterial, yo, si estoy parado, estoy en una situación, si me siento, estoy en otra, y si me acuesto, estoy en otra. Si me sumerjo en una pileta, también cambia esa presión. Entonces, no puede pasar, o sea, o la vertical. No puede pasar que los riñones filtren, de repente dejen de filtrar, si estoy durmiendo, o filtren menos, o filtren más si estoy parado, o filtren que se modifique ese filtrado de acuerdo al cambio postural. ¿Está bien? Entonces, tiene que haber una manera de regular ese volumen de filtrado glomerular, y lo vamos a ver la clase que viene, pero hoy vamos a introducir. Hay alteraciones fisiológicas del volumen de filtrado glomerular, no se mantiene estático, pero vamos a responder haciendo que se mantenga, pero en condiciones normales hay alteraciones del volumen de filtrado glomerular que depende de la fuerza neta de filtración y del coeficiente de filtración, se puede ver modificado por cambios posturales, por ejemplo, o por cambios en la presión hidrostática en el capilar glomerular. ¿Todos están de acuerdo que si aumenta la presión en el capilar, aumenta el volumen de filtrado? Sí, porque es la fuerza más importante. Y si disminuye, disminuye. Lo mismo pasa con el flujo sanguíneo. Si yo tengo más aporte de sangre, tengo más presión arterial, más volumen de filtrado, porque el flujo sanguíneo depende de la diferencia de presión arterial entre arteriola aferente y deferente en este caso, y de la resistencia. Es decir, el flujo depende de la fuerza impulsora, que es la diferencia de presión arterial, y de la resistencia de ese vaso al paso de la sangre. ¿Están de acuerdo? Entonces, si hay más flujo, hay más volumen de filtrado. Si hay menos flujo, menos volumen de filtrado. ¿Está bien? Entonces, fíjense en estos gráficos. ¿Qué pasa si cambia el flujo sanguíneo? Por ejemplo, era una de las cosas. ¿Por qué aumenta el filtrado o disminuye de acuerdo al cambio del flujo sanguíneo? Si nosotros tenemos un flujo plasmático, un flujo sanguíneo normal, tenemos la presión hidrostática y la presión oncótica, las dos fuerzas, y este es en amarillo el volumen de filtrado glomerular. Si el flujo plasmático está disminuido, ¿sí? Si disminuye por alguna causa, supónganse que yo tengo una obstrucción en algún lugar del organismo y hace que llegue menos flujo sanguíneo a nivel renal, ¿qué le pasa? O tengo una hemorragia, no importa. ¿Qué pasa si tengo un flujo plasmático renal o un flujo sanguíneo disminuido? Fíjense, ¿qué pasó con la presión oncótica, digamos, con cómo se fueron concentrando las proteínas? ¿Más o menos? Mucho más. Claro, porque la sangre llega más lentamente, entonces logro que ese intercambio que hay entre, si quieren, ustedes están de acuerdo que las proteínas, a medida que se filtra la sangre, se van concentrando. Sí. Si yo voy filtrando lentamente porque tengo menos afluencia de sangre, entonces se concentran más rápido, o sea, tienen más tiempo para concentrarse si quieren. ¿Y qué pasó con el volumen de filtrado glomerular? ¿Disminuyó? Por el contrario, si yo tengo aumentado el flujo sanguíneo, si tengo un aporte mayor de sangre al riñón,
es como que saturo mi capacidad de filtrar, ¿sí? Como que saturo mi superficie filtrante y hacen que se concentren menos las proteínas que se oponen a la filtración. Entonces, ¿qué tengo? Más volumen de filtrado glomerular. Estos son ejemplos simplemente que muestran que van de la mano el flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo, flujo plasmático renal y el volumen de filtrado glomerular. ¿Está bien? Van de la mano ellos, como va de la mano la presión la presión arterial, si quieren, o la presión hidrostática en el capilar glomerular y el volumen de filtrado. Es decir, que hay dos elementos fisiológicos que pueden cambiar en situaciones fisiológicas no patológicas y que, por ejemplo, el flujo sanguíneo y la presión arterial y que modifican el volumen de filtrado glomerular. Solo por cambios posturales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vayamos a entender cómo regula o cómo esto tiende a cambiar, pero tenemos que los riñones responden para que no cambien. No podemos, insisto, filtrar menos si estoy durmiendo, parado o sentado. Siempre los riñones tienen que responder regulando para que el volumen de filtrado glomerular se mantenga constante, pese a los cambios que se le presenten. ¿Vamos bien con esto? Ahora no van a tomar notas, sino que me van a ir siguiendo el razonamiento, porque esto es muy importante entenderlo. Y esto lo van a practicar con el simulador cuando vuelvan a sus casas y vean este tema cuando empiecen a estudiar este tema. Vamos a pensar, todos se ubican imaginariamente con una manguera, con una canilla, queriendo regar el jardín. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar del flujo. Acá dice flujo plasmático renal efectivo. A los fines prácticos vamos a hablar de flujo sanguíneo por esta clase, no importa si es plasmático, es lo mismo. ¿Sí? Flujo sanguíneo es más fácil de darse cuenta. Presión hidrostática en el capilar glomerular, flujo sanguíneo en rojo, sangre. Presión hidrostática en el capilar glomerular en azul y el volumen de filtrado glomerular. ¿Está bien? Dijimos que el volumen de filtrado glomerular depende del flujo. Si aumenta el volumen, aumenta el flujo. Y depende de la presión en el capilar glomerular. Si aumenta la presión, aumenta el flujo. Son los dos elementos que en condiciones fisiológicas pueden variar y modifican el flujo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si yo tengo... Vamos a dibujar nuestro capilar glomerular, arteriola aferente, arteriola eferente. ¿Qué pasa si yo, imagínense que es una manguera que tiene sangre circulando o agua, y yo aprieto la manguera, hago una vasoconstricción? ¿Sí? Aprieto. Ustedes me van a decir, antes que nada, ¿qué pasa con la presión hidrostática? ¿Y qué pasa con el flujo? Empecemos con el flujo, que es más fácil. ¿Qué pasa con el flujo? ¿Sí? Y acá si yo tengo una manguera, y yo aprieto acá la manguera, tengo dos posibilidades. Me voy a poner igual que ustedes. Yo tengo una manguera y la aprieto, tengo dos posibilidades de análisis. ¿Qué pasa con el flujo? De la manguera hacia mí, desde donde la aprieto hacia mí, o desde la manguera hacia la planta que voy a regar. ¿Está bien? Bueno, acá estamos en arteriola aferente y arteriola eferente. ¿Qué pasa si yo aprieto la manguera acá? Primera pregunta, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo? ¿Están de acuerdo que disminuye el flujo sanguíneo? ¿Sí? Porque estoy simplemente apretando, haciendo una constricción. ¿Y qué pasa con la presión hidrostática? Y ahí sí nos tenemos que ubicar. ¿Qué pasa con la presión hidrostática de acá para acá o de acá para allá? A mí me interesa saber qué pasa para este lado, porque acá es donde se va a filtrar. No importa lo que pasa para atrás, acá filtro. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué pasa si yo hago una vasoconstricción? Ustedes me dijeron, disminuye el flujo. ¿Y qué pasa con la presión hidrostática? Para acá disminuye, ¿sí? En el capilar, y para acá aumenta. Pero a mí lo que me interesa es qué pasa de la constricción para acá, porque acá es donde está el glomérulo donde se va a filtrar. ¿Sí? Entonces fíjense,
disminuyó el flujo y disminuyó la presión. Los dos elementos definen el volumen de filtrado glomerular. El volumen de filtrado glomerular está definido por el flujo y por la presión. Y los dos van para abajo, entonces el volumen de filtrado disminuyó. ¿Están de acuerdo? Bien, ¿qué pasa si ocurre al revés? Si yo hago una vasodilatación, va a pasar lo contrario. Me aumenta el flujo, me aumenta la presión, me aumenta el volumen de filtrado glomerular. ¿Está bien? Bien. Esto es lo que explica por qué en situaciones fisiológicas el volumen de filtrado depende tanto de la presión como del flujo. Y ustedes se van a encontrar un ejercicio de la guía de trabajos prácticos. ¿Qué es esto? Que lo van a mirar y van a decir, ¡wow! ¡Horror! No entiendo nada. Se los introduzco para que lo analicen y para que no se asusten cuando lo vean. Sí. Este grafiquito, sigamos los mismos códigos de colores, eso intenté ponérselo para que... En verde está el volumen de filtrado glomerular, que dice TFG, tasa de filtrado glomerular. En muchos libros aparece como tasa de filtrado glomerular. Es equivalente al volumen de filtrado glomerular y las unidades son unidades de volumen sobre unidades de tiempo. ¿Está bien? Entonces, en verde está el volumen de filtrado. En azul está la presión hidrostática en el capilar y en rojo el flujo sanguíneo renal. ¿Está bien? Entonces, acá es unidades de flujo, de volumen de filtrado o de flujo sanguíneo en rojo, siguiendo los códigos de colores. Y acá es la resistencia arteriolar, es decir, resistencia relativa. Va a decir, ¿cuánto aprieto? Si aprieto más o aprieto menos. 0, y cuando digo 1, 2, 3, que cada vez aprieto más. Eso quiere decir. Bien, ¿qué pasa con la presión hidrostática? Agarremos el flujo. ¿Qué pasa con el flujo a medida que aprieto más? Lo estoy acotando, cada vez dejo pasar menos. ¿Qué pasa con la presión hidrostática? Va disminuyendo cada vez más a medida que aprieto más la manguera. ¿Está bien? Y por lo tanto, ¿qué pasa con el volumen de filtrado glomerular? Va disminuyendo más. Simplemente esto que ustedes razonaron está graficado para distintos valores de resistencia. Cuando yo hablo de apretar, es ofrecer resistencia al paso de la sangre. ¿Está bien? Estoy traduciendo a términos más técnicos. Cuando aumenta la resistencia es porque disminuye el flujo. ¿Está bien? Estoy ofreciendo más resistencia al paso. ¿Qué pasa con la arteriola deferente? Ahora me van a decir ustedes, sin mirar nada, no se lo voy a... ¿Qué pasa si hacemos lo mismo del otro lado? La arteriola deferente. Fíjense que la situación es distinta. Porque, ¿qué pasa si yo aprieto la manguera? ¿Sí? Estoy apretando la manguera, pero si quieren, después de la zona de filtrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el flujo sanguíneo si yo apriete la manguera? ¿Por qué va a aumentar el flujo si yo estoy... A ver, pensémoslo, antes de contestar piensen, ¿sí? Es importante para razonar. Yo tengo una manguera. Si yo la aprieto acá, me dijeron que disminuye. Si la aprieto acá, aumenta, me dicen. ¿Por qué? Estoy apretando una manguera. ¿Por qué aumentaría? Siempre que yo apriete un caño me va a disminuir lo que está circulando. No importa si lo aprieto acá, acá o acá. Es decir, si yo aprieto la manguera o hago una vasoconstricción, sea en la arteriola aferente, sea en la arteriola deferente, el flujo sanguíneo me va a disminuir. Simplemente porque estoy acogotando el paso de un líquido. ¿Está de acuerdo? Bien. Disminuye el flujo sanguíneo o el flujo plasmático renal. ¿Qué pasa con la presión hidrostática? ¿Sí? Si yo apreté la manguera acá, para acá, ¿qué pasó? Aumentó y para allá disminuyó. ¿Sí? Entonces, me aumentó la presión en el capilar glomerular y para acá, que es el capilar peritubular, para acá me disminuyó la presión. Pero acá, a mí me interesa ver cómo afecta esto al filtrado. O sea, la clase que viene vamos a ver qué pasa para acá. Pero por ahora estoy en el filtrado, me interesa para este lado. Entonces, fíjense, el flujo disminuyó y la presión aumentó. ¿Quién gana? ¿No? Y eso vamos a ver porque es importante. Entonces,
el flujo sanguíneo, si hay una vasoconstricción de la eferente, me disminuyó y la presión hidrostática me aumentó. O sea, van en sentido contrario. Pero esto, ¿qué puede resultar? Si uno disminuye, uno aumenta, va a depender de cuál le gane a cuál. O no pasa nada, si los dos tienen la misma magnitud, no cambia el volumen de filtrado, o pasa algo. En general, cuando la vasoconstricción es moderada, es decir, no es muy importante, cuando la vasoconstricción es moderada, el flujo aumenta, quiere decir que prima el aumento de la presión hidrostática sobre la disminución del flujo. Ahora, cuando la vasoconstricción es extrema, o sea, es muy severa, en ese caso disminuye el flujo, quiere decir que primó la obstrucción del paso de sangre sobre la presión hidrostática. ¿Sí? Y eso está graficado en este esquema. De nuevo, ¿qué pasa ante una vasoconstricción de la arteriola eferente? Acá donde estamos. ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo? ¿Qué pasa con la presión? ¿Y qué pasa con el volumen de filtrado como consecuencia? Fíjense, cuando la restricción es pequeña, o sea, cuando yo hago una vasoconstricción de 1, pequeña, fíjense que, ¿qué le pasa a medida que hice una vasoconstricción y qué pasó con el flujo sanguíneo? Disminuyó. Sin embargo, la presión aumentó y el flujo aumentó. Quiere decir que esto primó sobre esto. El aumento primó sobre la disminución. ¿Sí? En cambio, cuando la vasoconstricción es severa, fíjense qué pasó. La presión hidrostática aumentó, el flujo disminuyó, el flujo sanguíneo disminuyó y el volumen de filtrado tiende a disminuir. Quiere decir que está pesando más esto sobre esto. ¿Entienden? Esto es un ejercicio de la guía de TP y después lo van a desarrollar con sus ayudantes, pero entiendan, por lo menos, quiero una presentación de qué está simbolizando este gráfico, que parece raro, difícil, y en realidad es re fácil entender. Es decir, me permite analizar cómo los dos variables, que son el flujo y la presión, que son las que definen el volumen de filtrado, pueden variar de acuerdo si hago la vasoconstricción en el extremo de arteriola aferente o eferente. ¿Está bien? Bien, eso es en condiciones fisiológicas. En condiciones fisiológicas varía constantemente el flujo, varía constantemente la presión y puede variar el volumen de filtrado glomerular, aunque después vamos a ver ahora, antes de terminar la clase, ahora en 2 minutos, cómo regulamos para que no se modifique el volumen de filtrado. Porque si se modifica, filtro a distintos tiempos y acumulo productos nocivos. Pero sepamos también que hay situaciones patológicas o farmacológicas en donde pueden afectar el volumen de filtrado glomerular. Por ejemplo, fíjense, si yo tengo un aumento de la presión oncótica general en el organismo, porque tenemos una afección o una alteración en el metabolismo proteico, acumulo proteínas, ¿sí? Entonces, si aumenta la presión oncótica, es una fuerza que se opone, disminuye el volumen de filtrado, ¿sí? Si hay cambios en la presión en la cápsula de Bowman, o en el espacio de Bowman, fíjense, aumenta la presión. Un clásico cuando tengo cálculos renales que están obstruyendo, ¿sí? Entonces yo tengo un tapón que no me deja filtrar y circular bien. ¿Están de acuerdo que va a haber una presión en sentido contrario? Entonces me disminuye el volumen de filtrado, porque hay una obstrucción mecánica a la circulación del líquido. O cuando hay cambios en el KF, hay ciertos fármacos que son vasodilatadores y otras enfermedades que son vasoconstrictores. Entonces, el KF, que dependía del área y de la permeabilidad, también es otro de los factores que puede afectar el volumen de filtrado glomerular. Pero todo esto es patológico. Lo importante es cómo fisiológicamente se modifica el volumen de filtrado debido a cambios en el flujo sanguíneo y en la presión. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se regula o cómo logramos que se mantenga constante el volumen de filtrado glomerular pese a que hay cambios en la presión arterial o cambios en los aportes de sangre? Hay 3 vías de regulación. Hoy vamos a ver una, que es la autorregulación. Hay una vía, que es la autorregulación,
que es endógena del riñón y no depende del sistema nervioso ni hormonal. La autorregulación es un mecanismo endógeno renal, esto lo tienen bien presente, por favor. No depende ni del sistema nervioso ni del sistema hormonal. O sea que el volumen de filtrado glomerular se regula inicialmente de manera intrínseca. Pero además, también hay una regulación neural y hormonal, que lo vamos a ver en otras clases. Vayamos a lo endógeno. Vamos a ver que hay dos mecanismos de regulación y ahora dentro de un ratito vuelvo. Pero antes vayamos a nuestros gráficos, otro ejercicio de la guía de trabajo práctico de hoy. No tomen apuntes, sino que escuchen y van a ver que lo van a entender fácilmente. La autorregulación renal es un mecanismo endógeno del riñón, que va a permitir mantener constante el volumen de filtrado glomerular, porque va a estar constante el flujo sanguíneo renal, pese a que la presión arterial puede modificarse, ir de 80 a 160. Estos cambios de presión pueden ser solo posturales, es decir, que al haber un cambio postural hay un cambio de presión, un aumento de presión o una baja, dependiendo de dónde pase a dónde, esto lo vamos a ver en detalle. Entonces con eso cambiaría el volumen de filtrado glomerular. Sin embargo, gracias a la autorregulación renal, se mantiene constante el flujo, se mantiene constante el volumen de filtrado, pese a que la presión fue de 80 a 160. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con lo que plantea la autorregulación? Dice, esto y esto se mantiene constante, el flujo sanguíneo y por lo tanto el volumen de filtrado, pese a que la presión fue de 80 a 160, el volumen de filtrado fue 180 litros por día y el flujo sanguíneo fue de 1200 mililitros por minuto. ¿Está bien? Se mantuvieron constantes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logra el riñón hacer endógenamente para que esto ocurra? ¿Sí? Lo único que hace el riñón, ¿saben qué es? Fíjense, en el gráfico de arriba me dice cómo es la resistencia vascular de la arteriola eferente en verde y la aferente en azul cuando cambia la presión. Veamos por la arteriola aferente. ¿Qué le pasa a la resistencia de la arteriola aferente? En azul, perdón. La aferente cuando la presión fue de 80 a 160. Aumenta, o sea que el riñón lo que hace es, esto lo mantiene constante a costa de que aumentó la resistencia en la arteriola aferente. ¿Qué fue haciendo? Apretando esto cada vez más, a medida que aumentó la presión arterial. ¿Sí? ¿Y hizo algo con la eferente? Cuando aumentó la presión, ¿se modificó la resistencia de la arteriola eferente? No. Entonces, para el mecanismo de autorregulación, la que juega un rol preponderante es la arteriola aferente, porque ella va a definir lo que pasa acá. La eferente se va a encargar de lo que pasa después, pero lo que pasa en el filtrado es la aferente. Entonces, si ustedes quieren, para darle una vuelta a la rosca, la autorregulación es un mecanismo endógeno del riñón, no depende ni del sistema nervioso ni del sistema hormonal, que logra mantener el flujo sanguíneo renal y por ende el volumen de filtrado glomerular constante, pese a que aumente la presión arterial. ¿Está bien? Y eso lo logra modulando la resistencia de la arteriola aferente. ¿Todos entendieron esto? Vamos a ver cómo modula y cómo son esos mecanismos. Hay dos mecanismos que logran el mismo objetivo. El objetivo es lograr más vasoconstricción de arteriola aferente o menos de acuerdo a la necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos mecanismos de autorregulación. Uno que se llama miogénico. Mio viene de músculo, génico de génesis, de generación. Tiene su origen en el músculo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logramos definir la vasoconstricción de la arteriola aferente? Por un mecanismo miogénico. Y hay otro mecanismo, que son los dos en simultáneo, que se llama mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. Vamos por el primero y después arrancamos el segundo. Estoy explicando
Entonces, ¿cómo los riñones logran autorregular para mantener constante su volumen de filtrado glomerular y su aporte sanguíneo pese a los cambios de la presión arterial? Lo logran logrando modular la vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Cómo? Por dos mecanismos. Uno es el miogénico. ¿Cómo es la respuesta? Ante un aumento de la presión, si acá aumentaba la presión, ¿qué pasaba con la resistencia de la arteriola aferente? Aumentaba. Si yo aumento la presión de la sangre que llega a la arteriola aferente, se estira, ¿sí? Se estira la manguera. Hay una presión que hace que se ensanche. Como consecuencia, el músculo se contrae. ¿Está bien? Ante un aumento de la presión, hay un estiramiento del músculo liso de la arteriola aferente y la respuesta es una vasoconstricción. Aumento la resistencia y te modulo. ¿Está bien? ¿Qué hago? Te bajo el flujo, te bajo la presión en ese capilar, por lo tanto reduzco ese volumen de filtrado que tendría a aumentar. ¿Estamos de acuerdo? Pero además de este, en simultáneo hay otro mecanismo que también juega en la misma dirección. Y es que si aumentó la presión, aunque sea por un ratito, porque cambié de postura, porque me paré, estaba acostado, aumentó la presión, ¿qué pasa? Voy a filtrar más, aunque sea unos pequeños segundos. Ese volumen de filtrado glomerular llega, si filtré más, llega más aporte de líquido a la asa gruesa de Henle, ¿sí? A mácula densa. ¿Se acuerdan que la mácula densa estaba en contacto, estaba en la última porción del túbulo, de la asa gruesa, la primera del túbulo distal? Ahí se formaba parte del aparato yuxtaglomerular. En esa mácula densa se sensa más fluido, más contenido de sodio, de cloro, y ese contenido, o sea, cuando aumenta el flujo luminar con la concentración de cloruro de sodio, aumenta. Entonces lo que va a hacer, lo que hace es, cuando tengo más aporte de contenido de sodio acá, hay un mecanismo molecular que no nos importa, pero se lanza una molécula, que se llama adenosina, no importa, que manda información a la arteriola aferente, al músculo de la arteriola aferente para que se contraiga. ¿Sí? Entonces, tenemos dos mecanismos que colaboran para que haya una vasoconstricción de la arteriola aferente en caso de que aumente la presión arterial y por lo tanto tienda a aumentar el volumen de filtrado glomerular. Uno que es inmediato, se estira el músculo, se contrae, lo regula, pero además, al haberse filtrado más, porque aumentó la presión por un ratito, llega más aporte de sodio a la mácula densa, manda una molécula, se llama adenosina, podría llamarse de diferente, no nos importa que se acuerden eso, que manda información a la arteriola aferente para que se contraiga, vía señal helical. Entonces, se entiende que la arteriola aferente recibe dos noticias en simultáneo, que las dos van en la misma dirección, diciendo vasoconstricción, para modular y reducir el volumen de filtrado. ¿Se entendió cómo es el proceso de autorregulación? Vamos a ver entonces si pueden responder a la pregunta del parcialito que aparecía con este tema. Dice que la capacidad del riñón de autorregular el volumen de filtrado y el flujo plasmático se debe a modificaciones específicas del radio de la arteriola eferente, al balance glomerulotubular y el mecanismo miogénico. ¿Es glomerulotubular o túbulo glomerular? Ojo, porque esto es otra cosa que lo vamos a ver en otra clase, El túbulo, la mácula densa, le da información al glomérulo. ¿Está bien? ¿Se debe a la acción de la renina y al mecanismo miogénico? No actúan hormonas en este proceso. ¿Se debe a la retroalimentación túbulo-glomerular y al mecanismo miogénico? Sí, esa es la respuesta. Bien, la clase que viene, o no me acuerdo si es la que viene o la próxima, vamos a ver cómo, además de esto, existen vías nerviosas y hormonales. Antes de irse, entran al simulador, ¿sí? Y este simulador es muy importante que lo usen, porque ustedes, hay un cuestionario que va diciendo, ¿qué pasa si le hacen una vasoconstricción a la arteriola aferente, a la deferente, le cambian el radio? ¿Qué pasa con el volumen? Todo esto ustedes pueden practicar. Esto que yo les planteo de las mangueras, apretando, desapretando, practican con valores.